darles el tema de cáncer gástrico. Nos quedamos igual con el mismo paciente con dolor abdominal epigástrico. Bueno, una pequeña introducción al cáncer es resultado del crecimiento no controlado de las células de la mucosa gástrica. Lo que se originan en la unión esofagogástrica se tratan como cáncer de esófago, como ya vimos ese tema. La mayoría van a ser adenocarcinomas, 90-95%, un escaso porcentaje de linfomas relacionados al Helicobacter pylori y un 1% tumores del estroma gastrointestinal que derivan de las células intersticiales de Cajal y se denominan GIST. 20.000 casos nuevos, de los cuales se van agregando 14.000 muertes cada año, de tal manera que la supervivencia pues es baja, 5 años de menos del 10%. Hay zonas de alta incidencia como Japón, Chile, Finlandia, Islandia. El 60% van a ser mayores de edad, de 65 años, y un escaso porcentaje en pacientes jóvenes, y esto va a ser prácticamente un cáncer de tipo hereditario por una mutación específica, y eso es un síndrome familiar. Los factores de riesgo pues es la infección por Helicobacter pylori. Su presencia por largo tiempo está relacionada al desarrollo de gastritis atrófica y linfoma. En el caso del adenocarcinoma, básicamente es tabaquismo, alcoholismo, exceso de sal, nitritos y nitratos, nitrosaminas, que son los derivados del consumo de carne en sus diferentes tipos de cocción. En este caso el uso de combustibles vegetales como el carbón, la leña, son componentes altos en nitritos. La deficiencia de vegetales y frutas, vitamina C. Esto lo vamos a ver relacionado pues al estrato socioeconómico bajo, y por alguna razón que aún no conocemos, el grupo sanguíneo tipo A tiene un poco más de riesgo. Entonces, obviamente pues hay varios antecedentes antes del cáncer gástrico, como es una gastritis crónica, y esto está relacionado pues a la presencia de Helicobacter pylori, que va a ocasionar una atrofia intestinal en el estómago, ocasionando anemia perniciosa por disminución del factor intrínseco, lo cual va a terminar en una metaplasia de tipo intestinal, es decir, el estómago adquiere la composición, en vez de parecer estómago, parece intestino. Pólipos gástricos de más de 2 centímetros son factor de riesgo, ¿verdad? Y una úlcera crónica que no se trata también es un factor de riesgo. Entonces vamos a tener dos subtipos, que es el intestinal, que es el de arriba, el clásico, una lesión ulcerosa elevada, excavada, de bordes irregulares, con un contenido heterogéneo en cuanto a su color. Esa es la imagen de arriba. Y uno difuso, que más bien parecer un cáncer, asemeja un crecimiento desproporcionado hacia los lados del estómago, así como se ve parecen muchas coliflores. El tipo intestinal generalmente se ubica en el estómago distal, está relacionado a las úlceras en el antro pilórico. Hay lesiones premalignas que lo preceden, como es la úlcera crónica, y en los últimos años ha disminuido su incidencia gracias a los inhibidores de bomba de protones. El caso del difuso más bien está relacionado a los pacientes jóvenes, a las mutaciones genéticas propias, como lo es la del E-caderina, una proteína intermembrana que da el enlace entre los diferentes tipos de células gástricas. Ese es un tipo de mutación, son de peor pronóstico, y obviamente la característica es que las paredes engruesan de manera difusa, ¿no? Hay que recordar la clasificación de Borman. Las primeras dos corresponden al adenocarcinoma clásico, polipoide y ulcerado, y las tipo 3 y 4 generalmente corresponden al tipo difuso, o mejor conocido como de células en anillo de célula. Entonces esta es la fisiopatología, no es mayor dificultad. Recordar aquí la presencia del Helicobacter pylori, la hipersecreción ácida, y esto ocasionando pues un ambiente proinflamatorio, lo que va a llevar a una gastritis crónica, así que de no tratarse pues es donde existe la progresión hasta el cáncer. Por ejemplo,
agregándole a eso los componentes con nitrosaminas, el uso de leña y carbón para cocinar, agregándole también la deficiencia de vitamina C, aumentando la gastrina. Generalmente el paciente padece de obesidad, y obviamente pues todos tenemos cierto riesgo por mutaciones, las cuales pueden ser adquiridas durante el progreso de la vida, y esto puede llevar a dos tipos de caminos. Uno es a la metaplasia intestinal y el cáncer, y el otro es a la formación de células de tipo carcinoide, que es un cáncer endocrino productor de gastrina. Cuando hay una mutación genética es donde se ve el estadio el tipo difuso de este tipo de cáncer, y bueno, finalmente llega a su crecimiento. Entonces nuestra misión pues es evitar este camino, esta progresión, al identificar rápidamente los pacientes hipersecretores que tienen Helicobacter pylori y que tienen una gastritis crónica. Y es ahí donde debemos de intervenir. ¿Cuál es la clínica? Igual que como habíamos visto en temas previos: disfagia, dispepsia, náusea y emesis son síntomas inespecíficos. Sin embargo, aquí hay pérdida de peso, es una característica fundamental del cáncer. Las pérdidas de peso no intencionadas durante un periodo corto de tiempo generalmente indican alerta, ¿no? Y el siguiente paso después de esa pérdida de peso pues es la anemia por deficiencia de hierro, por el consumo o porque no podamos absorberlo gracias a que no tenemos factor intrínseco. El dolor epigástrico es prácticamente igual a la enfermedad acidopéptica que ya vimos. No mejora con alimentos, no mejora con IVPs, puede irradiar al dorso, ¿sí? Y esto es obviamente en un paciente de más de 65 años es un dato de alarma. Los signos realmente van relacionados a estos síntomas, a estas situaciones agregadas, como es lo del síndrome anémico, con debilidad, fatiga. Puede haber un sangrado digestivo, hematemesis, perforación y algunos crecimientos ganglionares, pero que generalmente van relacionados ya a estadios avanzados, como es la presencia del ganglio de Virchow y de la hermana María José, que es el de Virchow en el supraclavicular y el de la hermana María José en el ombligo. Generalmente este tipo de cáncer produce síndromes paraneoplásicos muy frecuentemente, como es el síndrome de Trousseau o tromboflebitis migratoria, es decir, migra de una extremidad a otra, incluyendo los brazos, sitio donde no es común, y es cuando tenemos que sospechar que hay algo más y que no es una cuestión simplemente vascular. Acantosis nigricans, por ejemplo, en un paciente delgado sin síndrome metabólico, pues nos hace pensar en otra situación, sobre todo cuando se tratan de carcinoides, de tumores neuroendocrinos de origen endocrino productores de gastrina, y también pueden producir neuromiopatías. Cuando hay pacientes de alta sospecha, lo primero y lo inmediato debe ser una biopsia por endoscopía, ¿sí? Estos pacientes de 65 años con sangrado de tubo digestivo, pérdida de peso, anemia crónica, endoscopía. Hay que buscar, este es uno de esos cánceres, el cáncer gástrico, y el otro es el cáncer de colon. Obviamente, ¿de qué va a depender cuál va a ser el abordaje? Depende de dónde está el dolor de nuestro paciente o su afección principal. Si es dispéptica, pues es hacia arriba, y si es, por ejemplo, estreñimiento, será hacia el cáncer de colon. Entonces, como en todo, tenemos nuestro TNM, que son los estudios que vamos a solicitar para llegar a esta clasificación. Pues básicamente para el T es un ultrasonido endoscópico para ver hasta dónde puede llegar el tumor, si a la mucosa, si ya fue más allá de la lámina propia de la submucosa, de la muscular, o inclusive seroso o más allá de la serosa, que son los estadios de T. Para la N vamos a solicitar una tomografía computada donde vamos a buscar actividad ganglionar, y ahí vamos a tener nuestra clasificación. Y la M es muy dicotómica, sí o no hay metástasis. Entonces, de inmediato lo que vamos a hacer es, ya tenemos el paciente con una endoscopía, una lesión sugerente, biopsia, en lo que esperamos el resultado. Pedimos los exámenes básicos, BH, función renal, la tomografía contrastada. Si la tomografía no es concluyente en cuanto a la actividad ganglionar, se puede hacer una laparoscopía diagnóstica, pero generalmente la TAC, por ejemplo, nos puede
dar sensibilidad de 62 a 91% en ganglios perigástricos. El ultrasonido permite la clasificación de Borman, sobre todo en los 3 y 4 que son difusos. Y finalmente, cuando la actividad más bien es peritoneal, pues una laparoscopía con lavado peritoneal para descartar metas ocultas son los pasos siguientes. Entonces tenemos que dividir a nuestro paciente en dos grandes grupos, el que se puede operar y el que no se puede operar. Los que no se pueden operar generalmente tienen enfermedad metastásica, hígado, pulmón, cerebro, y esos pacientes no son candidatos a tratamiento quirúrgico, a diferencia de otros tipos de cánceres. En este caso pues no son candidatos. Los que sí son operables, que no tienen actividad metastásica, hay dos grandes caminos. Uno es considerar la resección, la cirugía, tanto endoscópica como normal, convencional, o la utilización de quimioterapia preoperatoria y posteriormente una cirugía, y después de la cirugía como quiera van a llevar quimio, radioterapia adyuvante. Los pacientes que no son candidatos pues llevan quimioterapia paliativa, generalmente dirigida de acuerdo al resultado del análisis histopatológico con inmunohistoquímica, buscando marcadores como el HER2, ¿verdad? Que si es positivo son candidatos a un tratamiento monoclonal con trastuzumab. Y los que no, los que son negativos, pues usan quimioterápicos convencionales antiguos como el platino, y pueden requerir procedimientos paliativos de acuerdo a sus necesidades de alimentación, y son diversos esos procedimientos, no tiene caso mencionarlos aquí, pero por ejemplo este es el caso de un polipoide. Ahí en la imagen se puede ver una imagen rara, ¿verdad?, de un tumor en la primera imagen. Entonces se hace un marcaje con tinta china para elevar la lesión y hacer una resección endoscópica con ligadura o con asa cauterio, pues. Generalmente estos se hacen tumores tempranos de medios de 3 centímetros que no tienen un componente ulceroso, no hay invasión linfática, porque necesitamos bordes libres para llevar a cabo la resección. Y esto se llama mucosectomía o polipectomía asistida con solución, que es lo que está en la imagen, ¿no?, la infiltración de solución. Hay pacientes en los que se destruye el tejido, sin embargo esto no es bueno porque perdemos la pieza. Entonces solamente se reserva en los casos en el que el paciente no es candidato a cirugía. Se puede congelar o aplicar láser a la lesión maligna con el fin de disminuir su volumen y crecimiento. Cuando ya hay compromiso submucoso, cirugía abierta es el estándar aún, aunque bueno, cada vez más empieza a hacer más por la laparoscopía. La quimioterapia no es necesario memorizarla, simplemente que hay esquemas diversos de acuerdo al tipo de lesión. La mayoría de adenocarcinomas, la mayoría van a ser quimioterapias convencionales, sin embargo pues la supervivencia aún así no es mayor usando o no quimioterapia, de tal manera que la cirugía pues es la única oportunidad en este tipo de pacientes. La laparoscopía, como les decía, pues cada vez va avanzando más. El beneficio potencial de disminuir la morbilidad pues es muy grande. Se sugiere en pacientes con cáncer gástrico precoz, submucoso, muscular a lo mucho, sin diseminación serosa, y en aquellos con un recuento de ganglios linfáticos negativo, ¿no? Ahí es donde se sugiere la laparoscopía. Para esto pues la TAC nos va a ayudar a caracterizar este tipo de candidatos. En la enfermedad metastásica invasiva pues únicamente quimioterápicos de amplio espectro. No hay oportunidad de resecar el tumor primario a menos que se tenga una buena respuesta, es decir, una reducción del estadio clínico del paciente. Se puede ser candidato a cirugía posterior. La mayoría de los pacientes no responden a esta quimioterapia, entonces no llegan a ser candidatos, salvo algunas contadas excepciones. Como les decía, los anticuerpos monoclonales como el trastuzumab son terapia dirigida hacia aquellos con una mutación HER2 positiva en la biopsia, en un método que se llama inmunohistoquímica, y pues de tal manera que esto se realiza de manera rutinaria para saber si son candidatos a monoclonales, dado que pues estos tienen un perfil de efectos adversos mucho menor. Existen protocolos de quimioterapia intraperitoneal para las METs ocultas en peritoneo, se llama HIPEC, que es una quimioterapia intraperitoneal hipertérmica.
Obviamente esto va relacionado a una cirugía de reducción de actividad peritoneal, y esto pues ha aumentado un poco la supervivencia de los pacientes, sobre todo los asiáticos, ¿verdad? Donde hay más de este tipo de cáncer. Y bueno, eso sería todo para esta sesión. Espero que se lleven algo.